Bien, amados hermanos, damos inicio entonces a nuestra lección número 7 ya, evolución darwiniana, donde vamos a responder esa pregunta que encontramos allí bajo el título: ¿es el hombre únicamente un simio mejorado? Charles Darwin era un buen científico, ¿sí? Y ahora que tengo su atención, trataré de explicarle lo que yo le quiero decir con eso. Charles Robert Darwin fue entrenado casi como la mayoría de los ingleses de su época, una persona preparada, muy bien educada. Él comenzó a aprender primero medicina como aprendiz de su padre y luego fue a la Universidad de Edimburgo, pero se sintió repelido por la brutalidad de las cirugías que se practicaban en aquellos tiempos. Así que mientras estaba en Edimburgo, se unió a lo que se conocía como la Sociedad Pliniana, un grupo de estudiantes aficionados a la ciencia natural. Voy a bajar. Ya. Esta afición de él desvió su atención del progreso que había hecho estudiante de medicina, por lo que su padre se vio impulsado a alejarlo de ello y matricularlo en el Christ's College de Cambridge para que se entrenara allí como un clérigo. Y aunque obtuvo algunos títulos en teología, su encanto en ese lugar fue el estudio de la botánica. Entonces, en lugar de tomar sus votos al momento de terminar sus estudios, después de su graduación, Darwin eligió continuar esos estudios en ciencia natural y tomó una posición sin pago, sin remuneración, en un barco capitaneado por Robert Fitzroy. En ese viaje fue donde Darwin pudo desarrollar toda su investigación y ganarse la reputación de naturalista. Anteriormente dije que Darwin era un buen científico y quise decir exactamente lo que dije. Primeramente, debemos establecer una definición de ciencia para poder entender en qué sentido Darwin era bueno. El diccionario Encarta define ciencia como el estudio del mundo y los fenómenos físicos, utilizando especialmente la observación sistemática y la experimentación. Con esa definición, uno muy bien pudiera decir que Darwin era un buen científico. Sus observaciones, su atención de los detalles y su capacidad de relacionar sus datos en una época donde la tecnología era bastante limitada, mucho más o mucho menos sobresaliente que la que poseemos hoy. Darwin hizo grandes avances y llegó a tremendas conclusiones en muchos ámbitos de lo que estudió. Donde Darwin se equivocó fue cuando utilizó esos datos que había recopilado, muchos de ellos, como dije, correctos en su mayoría, para entrar al campo de la especulación, donde ya empezó a tratar de rellenar lo que la información no le daba, lo que la ciencia no le daba, y comenzó entonces él a imaginar respuestas a lo que tenía frente a él. Entonces, no era la ciencia de Darwin lo que estaba mal, como no es la ciencia en general lo que nosotros criticamos, los cristianos. Los cristianos estamos felices de que exista la ciencia, porque de no existir, no podríamos estar reunidos hoy con un hermano en Brasil, con otros hermanos en Honduras, con otros hermanos en Costa Rica y nosotros acá en Panamá. Esto lo hace la ciencia, la tecnología. No podríamos hacer un montón de cosas que podemos hacer hoy, un montón de comodidades que podemos tener hoy, si no fuera por la ciencia. Eran las conclusiones a las que estaba tratando de llegar Darwin por especulación las que contenían error. Cuando Darwin vio la especiación, conocida en otros contextos como la microevolución, él conjeturó, él supuso que debía existir también una macroevolución, es decir, una evolución en una escala mucho más grande. Aun cuando no había evidencia, cuando la ciencia no había mostrado que hubiera ni un ápice de evidencia respecto a una macroevolución. Entonces,
Cuando hablamos de la teoría de la evolución, que es cuando recordamos a este señor, a Darwin, debemos hacer una distinción. La teoría general de la evolución estipula que todo evolucionó de una fuente común y se dice que generalmente era un microorganismo o un organismo unicelular. ¿Okay? Una cosa, una ameba, dicen por allí. La teoría especial de la evolución, aquella era la general, estipula la idea de que hay cambios limitados dentro de las especies. Esto es lo que Darwin vio realmente. Y todo lo demás que él construyó a partir de allí, todo fue suposición, especulación, imaginación. Dice el libro de Génesis, hermanos, en el capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 en la versión Biblia de las Américas. Notemos que Dios no creó al hombre de animales o a partir de animales preexistentes, sino que dice la Escritura que lo creó del polvo de la tierra. Tampoco tenemos evidencia de que Dios haya permitido que una especie se convirtiera en otra. Porque si avanzamos o vamos atrás, perdón, al capítulo anterior, en el capítulo de Génesis, ahora los versículos 24 y 25 que los tenemos allí en pantalla y ahora en la traducción Reina Valera del 60 dice, Génesis 1:24 al 25, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, todo lo que Dios hizo fue, dice este texto o estos textos, según su especie. Dios no permitió que una especie viniera de otra, como se evidencia en el principio también de la semilla, en Génesis capítulo 1. Ok, llegó, llegó nuestro hermano Daniel. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Llegó nuestro hermano Moisés. Bienvenidos. Y nuestro hermano Steven. Ok, hay que portarse bien porque hoy sí está el hombre que lleva el conteo del puntaje. Bien, hermano Jesse, aquí damos puntos y quitamos puntos, pero es broma, es broma. No, en realidad no lo hacemos, no lo hacemos. Solo a medida que la gente se porta mal, le quitamos. A medida que la gente dice algo bueno del maestro, le sumamos. Bien, citaba Génesis 1:12 para decir que allí está el principio que rige la creación en este ámbito de las especies. Dice que la semilla debía producir según su naturaleza. Las diferencias sutiles que hay en las especies en cuanto a tamaño, color u otros rasgos no resultan inherentemente o no se pasan inherentemente a otra especie. De hecho, el estudio del ADN prueba exactamente lo contrario. Otra vez, es que la ciencia, la verdadera ciencia, nunca ha tenido problema con lo que dice la escritura. La ciencia confirma lo que dice la escritura. La verdadera ciencia. Lo que encontramos es que cosas tales como los pajaritos pinzón, no sé si todos los conocemos por ese nombre, porque creo que tienen otro nombre también, según la región, las mariposas de los abedules y cualquier cantidad de otras especies ya contaban con la capacidad de hacer cambios sutiles dentro de su especie. Y eso cada cierto tiempo, de acuerdo a la información que ya estaba incluida en su código genético. No fue una evolución de millones de años. Esas microevoluciones o esas pequeñas evoluciones ya están escritas en el código de ellos, en el código genético, y se dan como una parte natural, normal de su desarrollo como especie.
Y lo mismo se ha establecido respecto al hombre. El hombre difiere bastante de otros hombres, como podemos verlo, y hablábamos ahorita de las nacionalidades y hablábamos de las regiones, generalmente según la localidad donde vive, obedeciendo a la altura, obedeciendo a la cercanía al mar, obedeciendo al clima, a la situación climática de esa zona y a muchos otros factores, ¿no? Que no está dentro del alcance de nuestra lección entrar en detalle. Las diferencias entre, por ejemplo, un europeo promedio, un esquimal y un aborigen australiano son sorprendentes. Usted pone a los tres frente a usted y se da cuenta de que realmente hay diferencias entre los unos y los otros. Pero precisamente estas diferencias muestran por qué el supuesto eslabón perdido del que habla esta teoría de la evolución y del que hablan muchos científicos hace muchos años, desde hace muchos años hacia acá, continúa perdido y continuará perdido. Así que vamos a hablar precisamente de estos eslabones. ¿Alguna vez usted ha utilizado, bueno, yo creo que la mayoría no, sobre todo yo no, porque yo lo que es trabajo físico con herramientas pesadas y la verdad es que en eso no soy muy bueno. Pero le pregunto, ¿alguna vez usted ha utilizado un cortador de pernos para cortar un candado o cortar una cadena o ha visto, porque probablemente está en mi posición, no lo he hecho yo, pero lo he visto la herramienta, cómo se utiliza para cortar cadenas y candados. Y aunque usted no lo haya hecho, yo le voy a preguntar, ¿cuántos eslabones de una cadena usted necesita cortar para que la cadena pierda su efecto? Alguien que abra ahora sí su micrófono y nos responda, por favor. ¿Cuántos eslabones? A ver, hermano, Christopher Sirias. Levantó la mano Christopher antes, Josué. Discúlpame. Hay que cortar el candado, hermano. O sea, pero teniendo una cadena, No, teniendo hermano, yo una entiendo, cadena, no estoy vacilando. Sí, con un eslabón es suficiente. perfecto. Moisés, réstele 10 puntos allí a Christopher Aquí le por llamamos a esa ayudar a Gabriel. herramienta pata de chancho. Pata de chancho, ok. ¿Cómo se llamaría en Panamá, Eddie? Sí, creo que no, Christopher, esa es la cizalla, la que habla Rolando. La pata de chancho es la que nosotros le llamamos pata de cabra. Ajá, que ahí sí hay que imprimirle fuerza. La otra sí corta, que es una belleza, ¿no? La cizalla, decimos acá en Ya, Costa ya, Rica. con la sierra, con la sierra. Es que aquí es muy conocido que las cadenas las corten con esa herramienta de presión que usted le tiene que ejercer. Ok, bueno, son más fuertes, con razón. Nos quitaron una parte sur del Chiriquí. Pero bueno, volviendo a acá, ¿no? Volviendo acá, ciertamente, solo necesitas romper el eslabón para que la cadena pierda efecto. Si nos concentramos en los eslabones, ¿no? Si tiene candado, rompes el candado. Muy bien, Christopher. Bien, y es así, nosotros podríamos entender que con cortar un eslabón es suficiente, pero esto rara vez sucede cuando hablamos de las especulaciones de la ciencia con respecto al famoso tema de los eslabones perdidos, que es donde se va a concentrar prácticamente toda nuestra lección esta noche, la parte que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque muchos de estos eslabones, entre comillas, ya han sido desmentidos, pero las mentes engañadas con la evolución aún se aferran a la noción de que hay pruebas de que existió un ancestro común para el hombre y los simios. Ese es el famoso eslabón perdido. No es simio y no es hombre, es una especie intermedia que demuestra que de una especie se pasó a la otra, ¿no? Supuestamente, y que por eso esa especie ya no existe, porque esa especie terminó convirtiéndose en el hombre. Pero
Vamos a analizar cada uno de ellos de todas maneras. No sé si todos los hemos estudiado, si todos conocemos la evidencia que hay en contra, si todos conocemos, primero que todo, ante todo, la historia de cada uno de ellos, pero yo se las voy a compartir hoy como en vías de reforzar, en vías de que todos estemos en la misma página. Luego, en la segunda parte de nuestra lección, que probablemente sea el próximo viernes, entonces entremos a señalar ya varias cosas más, aparte del análisis de los eslabones perdidos. Bien, uno de los fraudes más conocidos de la ciencia, usted puede entrar a YouTube y va a encontrar cualquier cantidad de parodias, videos serios, videos de aficionados, hablando acerca del famoso, vamos a ubicarnos, allí está, mírelo bien, mírelo a los ojos, el famoso hombre de Piltdown. Y aquí entra, como ven allí, el primer nombre es la persona principal de esta historia, el señor Charles Dawson, quien descubrió el hombre de Piltdown cuando un obrero de una cantera le entregó una parte de una calavera humana en 1908. Un tiempo después, en 1912, Dawson, junto con los señores Arthur Smith Goodward, recuerden, les dije que me perdonen mis pronunciaciones, y el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, comenzaron una excavación más detallada de ese lugar, Piltdown. Fue entonces cuando descubrieron la mandíbula de lo que llegó a conocerse como el hombre de Piltdown. La calavera en sí era definitivamente moderna, consistente el Homo sapiens, es decir, así como se nos designa al hombre moderno, ¿no? A cada uno de nosotros, según la ciencia. Por otro lado, la mandíbula no era similar a la del hombre moderno. Definitivamente era la de un simio. Sin embargo, los dientes eran similares a los de un ser humano. Así que mire todo esto, ¿no? La calavera, el cráneo del hombre de Piltdown parecía el de un hombre común, un hombre moderno. Pero la mandíbula que se encontró dice que era como la de un simio. Pero los dientes en la mandíbula, los dientes y sueltos, los dientes parecían de humanos. Los científicos entonces especularon que encontrar un diente canino, este que nosotros le llamamos colmillo, si no me equivoco, ¿no? Haría que el descubrimiento entonces pudiera contar con la credibilidad suficiente para poder publicarlo al mundo como evidencia. Y milagrosamente encontraron el diente que necesitaban. Así, milagrosamente, entre comillas, ¿no? Este descubrimiento fue considerado como prueba de un eslabón perdido y así se creyó por un periodo de aproximadamente 45 años. Hermanos, 45 años en que los incrédulos se reían de nosotros, se reían de los cristianos y decían, por fin tenemos la evidencia que echa por tierra todas esas leyendas y mitos que tiene la Biblia y que han esparcido los cristianos alrededor del mundo. Pero fue solo entonces cuando se enteraron de que la mandíbula y el diente eran de un orangután y que los dientes habían sido moldeados para que parecieran humanos. ¿Qué le parece? Habían sido lijados y preparados para que tuvieran el tamaño de dientes humanos. De esa manera, poder hacer una exhibición que asustara, que sorprendiera al mundo entero. Cuando los fósiles de Piltdown se colocaron en la exhibición del Museo Británico para mostrarlos al público, se les agregó un molde que pueden ver allí en la imagen, un molde de yeso, pero sin decírselo a los visitantes. Así que las personas pensaban que estaban viendo los restos tal cual habían sido encontrados. Peor aún, que así era como lucía el dueño de esa
calavera y de esa mandíbula. Aunque estas personas creían que estaban viendo los fósiles reales, únicamente estaban viendo una representación preparada de estos. En las palabras del profesor de teología Marvin Lubinow, ellos estaban mirando falsificaciones de la falsificación. Durante un tiempo, realmente se enseñó que el hombre había evolucionado de los simios. La mayoría de nosotros que ya tiene una edad sabe que de niños en la materia, en la clase de ciencias naturales, nuestros libros venían ilustrados con ello como una realidad, como si eso fuera un hecho. Se le llamaba teoría, pero nuestros profesores de ciencia natural lo explicaban emocionados como si fuera un hecho. Así que la pregunta obvia que surgiría es, si el hombre descendió del simio, ¿cuál sería la pregunta? Si el hombre descendió del simio, ¿por qué todavía existen los simios? ¿Sí? Es algo tan curioso, ¿no? Se supone que él evolucionó al eslabón perdido, cuando todavía no estaba perdido, estaba muy vivo, y luego evolucionó a lo que somos nosotros hoy. ¿Por qué sigue, si desapareció el eslabón perdido por la evolución, por qué no desapareció aquel de quien primero evolucionó aquel? Esto provocó que los evolucionistas cambiaran su historia. Ahora solo creen que el hombre vino de un ancestro en común con el simio y no que el hombre descendió del simio mismo. Sí, por eso hablaba del eslabón perdido y del ancestro común, porque esa es la teoría actual. Pero en nuestra infancia, en la infancia de Eddie, en mi infancia, nos decían directamente que nosotros hemos venido del simio. Al encontrarse con la pregunta, pero si venimos del simio, ¿por qué sigue existiendo el simio? Entonces metieron el ancestro común. Pero lo mismo, si el simio se convirtió en ese ancestro común, como le quieran llamar, ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué siguen existiendo los simios? Peor, menos deberían existir. A este ancestro en común se le ha llamado, bueno, los términos así en latín, no le estoy diciendo que hoy venían un montón de nombres aquí, ¿no? Pithecanthropus erectus. Actualmente, y ya como que a alguien se le ocurrió llamarlo con un nombre más sencillo, Homo erectus. Este es el segundo eslabón en la cadena de la evolución del hombre que procuraremos romper. A ver. Es el micrófono del hermano Samuel Escobar. Llegó. Todos al suelo, llegó Escobar. Bien. Hasta ahora pude. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches, amén. Bienvenido, Samuel. Nuestro hermano Samuel también Gracias. de Costa Rica. Tenemos un compañero nuevo, como pudo ver en el grupo, hermano Samuel, así que los estoy presentando para que el hermano los conozca, ¿no? Ya llegó nuestro hermano Rafael también. Así que damos gracias a Dios. Solo nos faltaría Felipe, que nos anunció que no iba a poder estar con nosotros. Y Elvis. Creo que Elvis. Bien, vamos a silenciar los micrófonos. Samuel, por favor. Listo, gracias. Continuamos. Bien, vamos al otro eslabón. Y vamos a mover acá las diapositivas. Hoy Eddie está contento porque hoy sí se mueven las diapositivas. Tenemos el hombre de Java. Cuando usted pueda tener vacaciones y recursos, cuando esas dos cosas coincidan en la vida suya, haga un viaje allá a las playas de Bali y de Java. Y son lo máximo. Pero hoy nosotros vamos a hablar de ello, de ese lugar, porque el hombre de Java apenas se escapa de ser un fraude total, porque el anterior, el hombre de Piltdown, total, fraude total.
Aunque su descubrimiento y las conclusiones que vinieron después ya han sido desmentidas, no se ha demostrado que haya habido de parte de los involucrados algún intento de fraude. Alimentado abundantemente por la creencia de que los fósiles primitivos del hombre se podrían encontrar en el sur de Asia o África, como lo enseñaba su profesor Ernst Haeckel, un señor llamado Eugène Dubois. Bueno, ahí yo creo que no les coloqué el nombre. Sí, ahí está el señor Eugène Dubois. Sí, tenemos que recordar la pronunciación. El maestro de él era Ernst Haeckel. Él viajó a Sumatra buscando descubrir al primer hombre. No Adán, al primer hombre según las teorías que ellos tenían. Como nota a pie de página, debemos comentar que el señor Ernst Haeckel fue encontrado culpable de fraude cuando falsificó evidencia científica para poder demostrar los orígenes comunes del hombre y otras formas de vida por medio de una teoría a la que él llamaba la teoría de la recopilación. Entonces, imagínense que el hombre del que vamos a hablar ahorita es discípulo de este que fue sorprendido en este sí gran fraude. Dubois sintió poco interés por ese sitio, Sumatra, pero escuchó de una calavera, un cráneo que había sido encontrado en la ciudad de Java. Así que viajó hasta allí para investigar y compró la calavera y encontró otra, pero se decepcionó al descubrir que estas eran demasiado similares al Homo sapiens, a usted y a mí, más a usted. Fue después de esto que hizo el desmiento en los depósitos fluviales de el río Solo. No pude encontrar una pronunciación, así que en esta lección y en esta hora se llama río Solo. Punto. Aquí no hay ningún indonés que se revele, ¿no? Bien, en los depósitos fluviales de este río llegó a encontrar los restos de lo que fue conocido entonces como el famoso hombre de Java. Este consistía en un cráneo, 3 dientes, parte de una mandíbula y un fémur humano. Ok, ahí hay una foto que falta donde están esas últimas piezas que les menciono. Todo esto se encontró después de excavar por un periodo de tiempo y resulta que estas partes estaban geográficamente separadas por una distancia considerable, una distancia de unos 50 pies. Esto condujo a conjeturar que mucho acerca del descubrimiento y en cuanto a si los huesos descubiertos realmente eran de la misma fuente, pues estaba en duda. Eso había que ponerlo a prueba, si debió encontrarse todo en el mismo lugar y no había una explicación racional del por qué la distancia entre unas partes y las otras. Aunque el hombre de Java fue clasificado originalmente en la categoría de Homus erectus, incluso Dubois se vio forzado a admitir finalmente que aunque el fémur era probablemente humano y no era muy diferente al del hombre moderno en algún sentido, la calavera probablemente pertenecía a un simio gibón, también llamado gibón, de un gran tamaño. Un simio que de por sí existe, no es parte de una especie o algo que hubo en el pasado remoto. ¿Alguien levantó la mano? No, hermano, fue por error. Error. Ok. No hay problema, Juan. Bien. Él va a reconocer entonces que más bien lo que había descubierto probablemente era una de estas partes era de este simio conocido como gibón. Luego usted lo puede buscar en internet para ver las fotos y ver videos muy bonitos de estos animales que todavía existen. Pero hablando de los relativamente pobres métodos de Dubois y otros, Malcolm Bowden dice, es posible que de haberse hecho con la objetividad científica
de otra expedición conocida como la expedición Selenca, que también usted la puede investigar luego, Selenca con S y con K. Si se hubiera hecho con la objetividad científica de la expedición Selenca, el hombre de Java no estaría adornando nuestros museos y libros de texto en este día y época. Además, Dubois mantuvo en secreto un descubrimiento similar de otras calaveras en un lugar llamado Wadjat, calaveras que eran definitivamente modernas. No fue sino hasta 30 años después que habló de ellas y uno se pregunta, ¿por qué tardó tanto? A menos que esto fuera un esfuerzo de su parte para evitar que se desacreditara su gran descubrimiento, el hombre de Java. ¿Ustedes recuerdan aquel programa, sobre todo, bueno, creo que en Estados Unidos igual acá, ¿no? El famoso programa Sábado Gigante. Sábado Gigante, ¿alguna vez lo vieron seguramente de niños, la mayoría? Ok, Don Francisco. cuando alguien canta, sí, con Don Francisco, ¿no? Y Sábado Gigante. Cuando alguien, no recuerdo cuál era el concurso que participaba, si se equivocaba, algo así, le sonaba un chacal. Cuando cantaban, estaba el chacal de la trompeta, ¿no? Pero había otro donde ellos trataban de encontrar algo en una pantalla y de pronto iban ganando dinero, iban ganando otras cosas y de pronto salía un chacal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas de eso, Carlos? ¿No? Entonces hacía un sonido ahí como el sonido del chacal. Bueno, con el nombre de Piltdown escuchamos Sábado ese gigante. sonido. Sí, correcto. Escuchamos ese sonido al final. Con el nombre de Java lo acabo de volver a escuchar. Bien, pero no todo se queda en Piltdown y en Java. Resulta que también tenemos que hablar un poquito de El hombre de Pekín. Entre 1921 y 1937, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Pekín, ahora es Beijing, se encontró un número de fósiles que consistían primordialmente de unas 30 calaveras, 11 mandíbulas y aproximadamente 147 dientes. El primer descubrimiento fue de un solo diente, imagínense, lo cual provocó una inmediata declaración de que este solo diente pertenecía a un muy antiguo simio, homínido le dicen, ¿no? Homínido le dicen en la ciencia, comenzando automáticamente, inmediatamente, la propaganda, porque de esto se trata mucho estas teorías y estos descubrimientos, que sería conocida más adelante como el famoso también hombre de Pekín. Lo que causó mucho de la especulación respecto a que se trataba ciertamente de un hombre primitivo, ¿no? Anterior al Homus erectus, era la capacidad del cráneo de estas calaveras. Una medida utilizada frecuentemente por los investigadores como prueba, entre comillas, de que esta era alguna forma transicional entre el simio y el hombre. ¿Okay? Eso en ese tiempo, el que encontraba la calavera, el cráneo más grande, ese científico tenía resueltos muchos años de su carrera, iba a caerle mucha inversión, universidades, institutos le iban a elogiar porque en ese momento encontrar un cráneo muy grande era decir que tú habías encontrado aquel antepasado, hombre que tanto deseaban hallar y que todavía quieren hallarlo, ¿no? La realidad, hermanos, es que la capacidad craneal varía ampliamente, incluso en el hombre moderno. Y usted lo sabe, porque probablemente cuando niño, algunos hacían, ¿cómo se diría bullying en español, Carlos? Porque nos hemos acostumbrado al término en inglés, ¿no? Y yo trato de no decir nada en inglés porque se me escucha bien feo, ¿no? Y hoy tenemos un representante. Bullying es, bueno, en psicología, Eddie, bullying, ¿qué sería en español? Como intimidación.
Ajá. Sí, tiene que ver con intimidación, con el abuso, con Ok, la dejemos que intimidación, pasara la con el matón. moto. Ahora sí. El abuso, la intimidación es el matón que intimida y abusa de los otros. Más que nada es abuso. Ok, muchas gracias. Bien, ese abuso mediante intimidación que se daba de niños, ¿no? Entonces, si usted tenía un cráneo muy grande, usted era objeto de ello, ¿no? O tal vez usted lo hizo. Espero que haya metido eso en el paquete de pecados de los cuales se arrepintió antes de estar en Cristo, ¿no? Pero, hermanos, esto es del todo común. Es del todo común al punto de que, ya digo, era motivo del famoso bullying o del famoso abuso o intimidación de nuestras escuelas. El tamaño del cráneo varía ampliamente. Los tamaños promedios van. El más pequeño, no, generalmente, ¿no? En general, el más pequeño es de 800 centímetros cúbicos. ¿Sí? Centímetros medidos en forma de cubriendo el frontal, trasero y laterales, ¿no? Entonces, cúbico, ¿no? Llena todo el espacio, ¿no? Medido así, 800 centímetros. Y el más grande, 1800 centímetros cúbicos. Entre 800 y 1800. De hecho, como excepciones, se han encontrado tamaños más pequeños. Se ha encontrado un tamaño de 515 centímetros cúbicos entre las tribus de Bantu en la África subsahariana. Una capacidad craneal compatible con la de un gorila, para que tenga una idea. Este tamaño va a diferir en cuanto a la capacidad, por ejemplo, de un personaje que se toma como ejemplo, que es Oliver Cromwell, cuya capacidad craneal registró un tamaño de 2200 centímetros cúbicos. O sea, imagínense, si ya usted sentía que su compañero era un cabezón porque tenía 1800 centímetros cúbicos, pues Oliver Cromwell tenía 2200 centímetros cúbicos. No me quiero imaginar, vivió su infancia, ¿no? El tamaño del cerebro poco tiene que ver con la inteligencia. De hecho, hay muchos contemporáneos de Cromwell que tienen una inteligencia similar a él, con una capacidad craneal mucho menor. Y cuando vamos a la historia, este señor fue muy destacado en la política londinense, si no me equivoco, y no era por el tamaño de su cráneo, porque muchos hombres también fueron tan destacados como él o más y no tenían la cabeza de ese tamaño. La capacidad craneal del hombre de Pekín se estimó en aproximadamente 900 centímetros cúbicos. De allí vino, obviamente, la sorpresa. Sin embargo, el problema con esa medida es que esta calavera o este cráneo no fue encontrado intacto. De hecho, pocos de estos fósiles se encontraron en un estado completamente formado. Así que es necesario, cuando se encuentran, tratar de reconstruir estas calaveras y casi siempre sin contar con todas las piezas, tal cual lo estamos viendo también allí en pantalla. ¿Ha intentado usted alguna vez armar un rompecabezas donde el personaje sea un gato negro y el fondo también sea negro y que a usted le falten más de la mitad de las piezas? Ni aunque usted sea Córdoba, lo va a poder armar, ni cerca de va a estar. Pero los científicos creen que pueden hacer esto con estos restos de hace cientos de años o miles de años, y luego tienen que rellenar un montón de información y, claro, la rellenan según sus prejuicios y en favor de sus teorías. Este ha sido un problema consistente en los descubrimientos de fósiles, porque los fósiles no están completos y requieren siempre de una gran especulación respecto a cómo colocar las piezas, cómo acomodarlas cada una en su lugar. Además, la vasta mayoría de los fósiles supuestos, de los supuestos eslabones perdidos, para más problemática, están
muy incompletos, muy incompletos. Y esto contrasta con los literalmente cientos de Homo sapiens completos que se descubren frecuentemente en la misma capa fósil donde se hallaron los supuestos eslabones perdidos. Qué casualidad, ¿no? Cuando se trata del Homo sapiens, se encuentra el fósil prácticamente intacto. Cuando se trata del famoso eslabón perdido, falta más del 50% de las piezas y el científico termina completándola, como decía, según le favorece a su teoría. ¿Qué sucede? Generalmente se ignora los restos del Homo sapiens y se concentran todos los esfuerzos en estas piezas porque, obvio, dan la cabida, dan el espacio, dan la oportunidad para que el científico pueda tratar de probar sus creencias. Es interesante acerca del hombre de Pekín es que toda la evidencia fósil de aquella época ha desaparecido con la excepción de 2 dientes. Usted recuerda todo lo que yo le mencioné que se había encontrado del hombre de Pekín: 30 cráneos, 11 mandíbulas y aproximadamente 147 dientes. Pues resulta que ahora de todo eso solamente quedan 2 dientes. No hay nadie vivo hoy que sepa qué sucedió con los fósiles del famoso hombre de Pekín. Todo lo que examinamos son representaciones de las calaveras y no las calaveras mismas. Eso que están viendo ahorita mismo en pantalla es a la izquierda, es simplemente una representación para que quienes van al museo puedan tener una idea de lo que se descubrió en aquel tiempo. Lo que muchos creen hoy es que el supuesto hombre de Pekín se trata en realidad de grandes simios que fueron cazados como comida y por eso es que están destrozados, incompletos, y a estas personas les pareció que habían encontrado el famoso eslabón perdido. Como Dwayne Witch señala, una combinación de prejuicios, ideas preconcebidas y un celo por la fama fueron los responsables de elevar una criatura semejante a un simio al estatus de un simio semejante al hombre. ¿Escucharon de nuevo el chacal? Sí, el chacal de la trompeta ha dicho nuevamente otro fiasco, otro fraude. Y muy bien lo dijo Gitch. En realidad, la combinación de muchas cosas que son verdadera ciencia, que no es verdadero conocimiento, que no es toda la evidencia razonada del caso, es lo que ha llevado a la gente a no entender que esta criatura, más similar a un simio, la quisieron transformar en una criatura más similar al hombre para poder rellenar ese vacío tan grande que tiene su teoría. Finalmente, Neandertal. Por hoy, ¿no? Porque vamos a seguir viendo otros personajes en la próxima lección. Uno famoso, famoso. Incluso a veces las chicas en la escuela, cuando se enojaban con nosotros, nos llamaban por este nombre o por el nombre del que sigue, que lo veremos ya el próximo viernes, ¿no? El hombre de Cromañón. Bueno, también nos decían, tú eres como de Neandertal, ¿no? Porque esto era lo que había, ya decía, en nuestras materias y en nuestros libros de texto. Recientes estudios fósiles de Neandertal realizados por el doctor Jack Cuoso. Algo así, algo así. Hermano Jesse puede decirlo mejor que yo definitivamente, pero algo así, Jack Cuoso, quien tiene una especialidad en odontología y entiendo que tiene una clínica o super laboratorios relacionados con todo lo que tiene que ver con odontología. Es aparentemente muy famoso allá en los Estados Unidos. Gran parte de lo que se había considerado en cuanto a los hombres de Neandertal fue analizado por este doctor. De hecho, dice él que se puede ir más allá del simple prejuicio y que esto ya cae en la categoría de intento de fraude. Al doctor Cuoso se le concedió acceso a los restos de Neandertal
de parte del, aquí voy de nuevo, Musée del Homme, que en español sería el Museo del Hombre, que está ubicado en París. Sí, sí, ahí para que usted desarrolle su francés, Musée del Homme. Y se le permitió utilizar una máquina portátil de rayos X para poder hacer tomas de los restos de los famosos hombres de Neandertal. Lo que el doctor Cuozzo descubrió le provocó una gran conmoción, como también algunos problemas con la gente del museo, con la gente del gobierno y con la comunidad científica francesa. Durante su examen inicial de una calavera de un niño de Neandertal, al comparar su trabajo con la versión oficial escrita por Evade de Poitiers, sí, escrita por ese individuo, encontró que los científicos franceses habían reacomodado la mandíbula para que sobresaliera de una forma que provocara, y aquí tengo el término, provocara una maloclusión. Hoy aprendí que el tema que yo tengo que tengo unos dientes por acá abajo, otros por acá arriba, eso se llama maloclusión. Bueno, estos señores provocaron una maloclusión en este niño y en estos otros personajes de Neandertal para que los dientes quedaran de una forma que no se viera natural, no se viera como tiene el hombre generalmente sus dientes uno sobre el otro, sino para que tuviera más la apariencia de un simio. Habían colocado la mandíbula de manera desalineada intencionalmente para que estos hombres y este niño pareciera un simio. En posteriores análisis se descubrió una maloclusión similar en las mandíbulas y en las calaveras que en las calaveras y mandíbulas de, aquí tengo que hacer la pausa porque viene otro nombrecito, de Le Chapelle-Uzan. Le Chapelle-Uzan. Yo creo que eso está por aquí. Ahí está Jacques Cuozzo. Y no le coloqué ahí el nombrecito. Lo vamos a poner para las siguientes diapositivas de la siguiente clase. Esa es otra sección donde están estos hombres, los hombres de Neandertal. Luego de que él colocó las calaveras y las mandíbulas por los rayos X o estos restos, trabajando en ellas por un periodo de 3 días, se dio cuenta de que en realidad son del todo normales, prácticamente idénticas a las del hombre moderno. Él conservó un grupo de esas fotos para poder continuar en su investigación y las otras se las entregó porque tenía que hacerlo, al personal del museo. En esta etapa, las palabras de Sherlock Holmes son del todo apropiadas. Decía él, el juego está en marcha o algo similar. Durante los siguientes 7 días, el relato de las aventuras del doctor Cuozzo y su familia, hermanos, se parece al de una película de espías. ¿Por qué? Dice que en el hotel donde él se estaba quedando, en varias ocasiones intentaron entrar sigilosamente, forzar la puerta o abrirla sigilosamente. Creo que las dos no son compatibles. Entrar sigilosamente y robarle sus fotografías, robarle sus materiales. No solamente eso, resulta que se dieron cuenta que en diferentes lugares donde ellos iban, cuando a veces miraban a los lados o miraban atrás, siempre estaban 2 o 3 individuos en todos los lugares. O sea que los estaban siguiendo, los estaban observando. Recibía llamadas amenazándolo, advirtiéndole cosas. ¿Qué significa, hermanos? Significa que tanto el gobierno francés como la comunidad científica allí en París estaban aterrados, porque si este hombre publicaba sus descubrimientos, hermanos, este museo y todas estas cosas iban a perder toda la credibilidad y todo el prestigio que tanto habían luchado por obtener a través de los medios
que ya mencionábamos. Allí tiene una ilustración usted de lo que es una idea de cómo pudieron supuestamente haber sido los hombres de Neandertal, que de hecho decía que nuestros libros de texto en ciencia natural, pues todos venían ilustrados con imágenes así. Así que debo abrir el espacio, hermanos, porque entiendo también, decía, que estamos en un ámbito y en un tema que tiene su complejidad, pero he tratado de explicarlo y he tratado de presentarlo de la manera más sencilla, tratando de ponerle a veces jocosidad, porque sé que cuando entramos a este tipo de temáticas, pues la cosa se pone un poco espesa, como decimos acá en Panamá, ¿no? O densa, dicen en otros ámbitos. Y yo lo que quiero es que usted no se me frustre. Pero yo vine a aprender Biblia y salgo de aquí aprendiendo de Neanderthal, de Java, de Piltdown y todo esto, ¿no? Pero es necesario porque esto también va a caer en manos de nuestros hijos, en manos de los nietos. Ellos van a ser bombardeados por libros, documentales, en las películas, en todos lados donde ellos se asomen, siempre va a haber quien bombardee con estas cosas, dándolas como hechos, cuando una y otra vez el evolucionismo darwiniano se ha estrellado contra la realidad. Y que cuando se ha permitido que alguien como este señor Cuozo vaya a esos mismos lugares y analice objetivamente la supuesta evidencia, pues se encuentre lo que hoy les he contado que se encontró. Yo, como dije al principio, no sé cuántos de ustedes ya habían estudiado estas cosas, cuántos de ustedes ya habían visto estos intentos de fraude o estos fracasos arqueológicos, históricos de estos científicos y cuántos hoy se enteraron de ello y les pueda parecer interesante para que cuando encontremos a uno de estos defensores del ateísmo que utiliza muchas veces la teoría de la evolución para justificar su ateísmo, pues tenemos doble respuesta. Ya estudiamos una lección exclusivamente sobre ateísmo, pero ahora estamos estudiando una lección que complementa aquella para que si la persona cita cosas que no son de verdadera ciencia, usted tiene una base para poder responderle también y establecer siempre la verdad. Como dijo Pedro, citado por nuestro hermano Stevens, que siempre estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande una razón de nuestra esperanza. Así que, amados, abro el espacio para alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que deseen hacer. Son bienvenidos. Aquí nos falta una bandera, pero luego vamos a contar al hermano Jesse si colocamos la de Brasil o colocamos la de los Estados Unidos. Ahí luego él nos dirá, ¿no? Bien, vamos a darle oportunidad en orden, vamos en este orden. Hermano Eddie, hermano Christopher y el hermano Juan Contreras. Hermano Eddie, por favor. Tal vez acá nada más un comentario, bueno, varios comentarios en una sola. Hablando con el hermano Ever, él es profesor de ciencia, me decía, es que por más que se estudie la evolución, por más que se indague, por más que se busquen pistas, el asunto es que sí, los puercos han evolucionado, pero siempre seguirán siendo puercos. Entonces decía él que no sé, alguien me silenció. Entonces me decía que lo que él había llegado a la conclusión en su estudio de ciencias es que sí, la evolución existe, pero de manera adaptativa. O sea, se adapta, como lo explicabas, ¿verdad? Aún el género humano se adapta de acuerdo al clima, de acuerdo a la altura, de acuerdo a la comida, de acuerdo al ambiente, se adapta. Pero sigue siendo hombre, sigue siendo humano. Luego, el hermano David, él es doctor, y en una de las conversaciones que teníamos,
me decía, es que cuando estudiamos este tema de las evoluciones y vienen y me mencionan a los cavernícolas, no pienso en que el hombre tenga antepasados cavernícolas. Decía, más bien no podemos pensar que mejoramos de allí, a partir de allí, sino que más bien allí llegaron algunos que se desviaron de la sociedad, algunos que se apartaron de la sociedad, involucionaron y quedaron allí atrapados en esa condición. Entonces me pareció muy interesante también esa forma de pensar. Y estamos hablando de dos personas que tuvieron que recibir clases y clases y clases de profesores completamente imbuidos en el tema científico, en el tema con sus libros, con sus teorías. Y el hermano Eber me decía que, porque yo le preguntaba, ¿cómo haces para que armonice tu fe con la ciencia, que es la que enseñas? ¿Cómo enseñas una mentira? Decía yo, ¿verdad? Así directamente. Me dice, no. Es que yo enseño la teoría, la hipótesis, no es demostrada. ¿Ya? Y se le enseño así a los estudiantes, esta es una hipótesis, esta es una teoría, estos son los datos que se tienen, pero no está demostrado. O sea, esto no está demostrado, no hay evidencia para asegurar esto. Y las evidencias que se tienen eh, caen mucho. Yo creo que les comentaba en ocasiones anteriores de que él mismo decía, ya a la fecha, ya no se enseña la teoría del Big Bang como generación del universo o generación de la vida, ya porque ya no se sostiene. Y así sucesivamente me dice, ya no se utiliza la enseñanza de darwiniana, como se menciona, sobre la evolución, porque carece de demasiados conceptos científicos o procesos científicos, ya no se sostiene. Entonces, ya no la enseñamos, al menos los profesores modernos ya no la enseñamos. Sí la mencionamos porque están en los textos, casi que como historias de fantasía, como historias de fábulas, porque no soportan, me decía él, ya no soportan el escrutinio científico, ese que es legal, ese que es, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Objetivo. Objetivo, exactamente. Esas teorías ya no lo soportan, no soportan ese escrutinio. Entonces, se desechan. Obviamente hay nuevas, ¿verdad? Porque seguimos teniendo a los humanistas dentro de todo ese conglomerado. Pero, pero esas que se sostenían con tanta fuerza y rebatían a la fe, en realidad no soportaron ni a sí mismos se soportaron y ya cayeron. Esa era mi parte que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Eddie. No, Bueno, también para mí es perdón. nuevo. Perdón. Perdón, para aprovechar el espacio, gracias por las diapositivas, Rolando. Así es, así es. Gracias por motivarme a tener las listas, ¿no? Pero siempre se me quedó una foto. Se las voy a mostrar porque igual voy a usar las mismas para la siguiente lección, solo que le añado las páginas nuevas, ¿no? Entonces, que la final sí va a tener una imagen allí que me faltó. Creo, a ver. Ok, en gestionar presentaciones. Voy a ver porque todavía estoy, ustedes saben, ¿no? Como dije, todavía estoy aprendiendo de esta aplicación, pero vamos a ver si me permite, Tengo una teoría, no le voy a preguntar a Charlie porque voy a ver si mi teoría es correcta. Vamos a ver, unos segundos. Ah, qué hermosa, esa es la imagen que me faltó. ¿Ya la pueden ver? Ok. Ese es el que les mencionaba, ¿no? Que la cadera, el fémur y las otras piezas, ¿no? Esa es la foto real, porque allá solamente les estaba mostrando lo que era el cráneo, ya como está en el museo. Pero estas son las piezas cuando se exhibió la primera vez. El Pithecanthropus erectus, o como quiera que se diga. Igual lo van a tener en las
notas de la lección cuando se las comparto, así que allí corrigen eso. Bien, hermano Christopher Sirias. Vamos a ver. Ajá. Ahí estoy. Y ya llegué. Es que esto me está tirando permisos. Dame un segundo, ya, ahora sí. Porque no puedo ver nada en la pantalla. No, hermano, muchas gracias por la clase. Me gusta el material y que haya tomado la delicadeza de poner estos puntos a considerar de estos fósiles, porque realmente es importante. En eso se basa casi muchas de las teorías. Y debemos recordar que en el tiempo en el que se inició eso, la ciencia era tan primitiva de cierta manera que para poder obtener resultados se basaron en cosas que hoy se saben que no son correctas. Entonces también hay un déficit tan grande, que hasta el día de hoy lo que se sabe es que antes no se sabía. Por ejemplo, hasta el día de hoy no se ha comprobado que los dinosaurios en realidad tengan una forma como la que se proyecta. Aunque tienen todos estos esqueletos, nada asegura un 100% que cada hueso iba donde ellos lo colocan. Muy posiblemente sí estén en algunas propiedades, algunos de estos esqueletos formados de los tales dinosaurios, pero la forma que se le da y todo, la imagen que se le proyecta, ni siquiera está garantizada. Y eso es, la ciencia ha sido clara en eso, o sea, sí proyectan ciertas cosas, pero al final de cuentas no se puede decir 100% así eran, sería una equivocación. Entonces eso es algo interesante que uno debe analizar, que todo eso es una hipótesis al final de cuentas, o sea, mucho de eso tiene un proceso científico adecuado en el que se puede generar datos, pero al final de cuentas todo lo que quede de un fósil es una hipótesis, lo que estamos estructurando en un formato 3D para poderlo ver hoy en día. Lo otro era, hermano, de que me da mucha gracia porque hoy todavía estaba viendo un programa sobre esta teoría de la proveniencia del hombre como un código genético similar que viene en evolución del mono. Y básicamente es el chimpancé al que más se lo atribuyen. Hoy estaba viendo un historiador que andaba detrás de estos datos y tuvo que ir a una isla hasta no sé a dónde, la verdad no me recuerdo ese nombre, muy largo, donde estudian o han estudiado con chimpancés durante no sé cuántos años sin corromper mucho su hábitat, con la intención de poderlos estudiar, de llevar a todos estos razonamientos hacia el hombre. Eso lo empezó una dama hace como alrededor de 22 años, ese estudio, y ha seguido trascendiendo. Y me daba gracia porque los caballeros que hablaban con él decían que solamente el punto de pensar de que los genomas o el gen del chimpancé era un 96% similar al del hombre, era algo de maravillarse. Pero a mí me causa gracia porque desde hace mucho tiempo ya había hecho un estudio sobre algo en colegio y me di cuenta de que había muchos animales que también comparten los genes con el ser humano en gran porcentaje. Por ejemplo, el gorila tiene más genes que el chimpancé, pero le da más auge al chimpancé. El gato tiene un 90% de genes, 6 por debajo. El cerdo, y de hecho cuando trabajé en una empresa farmacéutica, aprendí bastante sobre lo curioso que es el cerdo y lo fiable que es trabajar con ellos para probar todo tipo de medicamentos, porque aunque exteriormente no se parecen en nada al ser humano, interiormente en sus órganos son casi iguales en totalidad. Entonces es cómico, porque si habláramos en realidad de quién se parece más, el cerdo se parece más al ser humano internamente en sus órganos y muchas de sus funciones, no exactamente colocados en la misma ubicación que el mismo chimpancé. Y en el proceso mental la gente llega y dice, bueno, es que también aparte de eso los chimpancés son los seres más inteligentes, pero los chimpancés comparten la posición del ser más inteligente, de los animales, perdón, más inteligentes del mundo con el delfín y con el pulpo. Así que a grandes rasgos también, o sea, el tomar un punto a favor para decir procedemos del mono, usted lo puede tomar de cualquier lado, de cualquier punto,
donde usted se le ocurra un dato mal puesto, mal colocado, con tal de llenar una hipótesis. Y viendo un estudio hace muchos años, vi eso que usted mismo decía ahora, hermano. Muchos con tal de hacerse de fama y de recaudar fondos en la arqueología, han hecho cosas que no han sido correctas. Han formado o han dado a entender cosas que no lo son. Por ejemplo, había una persona que una vez dijo encontrar algo de Cleopatra y con eso financiaron toda una expedición durante muchos años y era totalmente falso. Pero él lo que quería era buscar algo que era completamente distinto para lo que se le estaba financiando. Entonces, han habido muchas tretas también en la historia para poder ir detrás de muchos aspectos y porque el financiar un proceso de arqueología no es nada sencillo. Y mucho más en el tiempo antiguo, ¿verdad? Donde el hombre ni le interesaba andar buscando huesos, sino lo que le interesaba era buscar petróleo. Entonces, hay una gran contrariedad de muchos datos y registros que no son fiables al final de cuentas. Y el hombre siempre ha buscado una excusa para creer ser grande y poderoso y definitivamente esa es una también de esas particularidades, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que es un tema súper interesante y que todos los cristianos debemos de educarnos en esto. Muchas gracias, hermano Christopher. Así es. Al final, el hombre ha querido ser tan sabio como Dios, o más sabio que Dios, según él lo pueda ver, pero al final ha terminado, ha preferido decir que viene de un simio al venir el todopoderoso creador. Definitivamente que tratando de ser sabios, se volvieron necios, dice la Escritura. Hermano Juan Contreras. Hay un problema con el micrófono, hermano Juan. No sé qué sucedió allí, pero hermano tiene algún problema con el micrófono, no sé. Carlos. Bien, hermano, muchísimas gracias. Y una cosa interesante que siempre me ha sorprendido es que esas personas llegan al punto de hablar con tanta certeza y quizás porque tienen un título, porque quizás son, qué sé yo, científicos en ciertas áreas o magísteres o doctores en cierta área, hablan de estos temas cual si fueran hechos dados, reales, comprobados y súper científicos. Y de tal manera que han llegado, como bien mencionabas, a libros de textos, a revistas científicas, artículos de páginas web científicas que las personas las leen, las ven, las escuchan y miran que estas personas hablan con tal autoridad, con tanta, bueno, haciendo creer que todo esto es un caso científicamente probado. Y contra eso estamos batallando nosotros. Y si aún no lo estamos haciendo en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, en nuestros países, muy pronto lo vamos a estar viendo. Así que bien, vale la pena que como cristianos nos preparemos. Como bien decías, probablemente para algunos sea un tanto, qué sé yo, como bueno, esto no es la materia de la Biblia, pero es necesario conocer esto que se enseña, que se está enseñando y que quizás se seguirá enseñando para saberlo defender. Eso que mencionabas lo había visto yo antes en un video sobre que habían encontrado una pieza de un esqueleto en cierto punto y se habían encontrado la otra pieza, yo no sé cuántos metros más allá adelante, pero cuando lo muestran en el museo, lo muestran completo, esto fue lo que encontramos, esta es la evidencia y lo dan por haber encontrado dos pedazos de huesos separados por varios metros y lo dan por sentado que es lo que ellos dicen ser. Y
Y definitivamente conocer este tipo de evidencias nos enseñan a nosotros a defender incluso con más ahínco de que esta no es verdadera ciencia. Hay un hermano en Cristo que es amigo mío, es un hermano que ha ido allá a Panamá. Es un hermano que se llama Mike Hautz. El hombre es un científico. Y el hombre tiene una frase que la utiliza mucho en sus lecciones, y él dice que la verdadera ciencia es amiga del cristiano y enemiga de los ateos, porque cada vez la verdadera ciencia confirma cosas que la Biblia ya había dicho, y pues tira abajo todas las teorías que muchas personas ateas habían sacado. Y esta parte es muy importante. Creo que le había mencionado el hermano que habló antes que yo, que mencionaba que estas todas solo han sido teorías. Han sido teorías que no han llegado a probarse científicamente, no han llegado a probarse con el mismo método científico que ellos hablan. Y estoy muy agradecido que haya hermanos y hermanas pues escuchando esta lección, aprendiendo estas lecciones, para que haya un efecto multiplicador y haya más de nosotros hablando y enseñando de que esto es una total falacia o un atrevimiento de afirmar algo con poca evidencia, y una evidencia pero muy circunstancial, y de muy dudosa reputación, manipulada. Muchas gracias. Exactamente, gracias Carlos, así es. En realidad, pues, esto no ha perdido vigencia, porque esos museos siguen mostrando esto, las nuevas generaciones vienen viéndolo y creyendo que de pronto algo tendrá de razón. Y el hecho de que se haya desmentido estas cosas no hace que ellos se rindan, tal cual lo mencionaba Christopher. Ellos insisten en que, bueno, estos fueron fraude, el otro no se comprobó, pero tiene que existir. Y siguen buscando. Entonces, eso no muere. Esa búsqueda no muere, las teorías no mueren. Así que hay que seguir dándoles respuesta. Y lo último que les voy a decir es que nosotros vamos a ver dos temas sobre evolución. Por eso esta se llama evolución darwiniana. Eddie usó en antes darwiniana. Yo he visto que la W la convierten en B cuando van a hablar de un movimiento. Y la utilicé así, pero realmente no sé cómo es lo correcto. Solo he visto que lo hacen así, ¿no? En traducción. Entonces, yo voy a decir darwiniana, ¿no? No sé. Si está mal, igual sabemos acá a qué nos referimos. Pero, ¿por qué le puse así y no simplemente la evolución o la evolución orgánica? ¿Por qué le coloqué la evolución darwiniana? Porque existe otra evolución u otra teoría de la evolución, que es la teoría de la evolución teísta, donde personas quieren casar parte de la teoría de Darwin con lo que dice la Biblia y terminar afirmando que sí existe Dios, pero que Dios utilizó el proceso de la evolución para hacer posible todo cuanto hay en el universo. Me lo lía, hermano, me lo lía. Casi le salgo con eso, pero mejor me callé. Bueno, es que ya han visto, como les digo siempre, ¿no? Que a veces cuando no les menciono algo es porque viene más adelante. Entonces, terminada esta, vamos a ver ese otro aspecto, que es otra lección nueva, la lección número 8, evolución teísta, y a esa evolución, en esa sí vamos a ver más Biblia y le vamos a responder, porque vamos a entrar a los textos y vamos a ver si es verdad que los textos se prestan para hablar de millones de años, porque algunos de ellos dicen, nosotros hablamos de 6 días de la creación, pero recuerden que Pedro dice, y también creo que el salmista, si no me equivoco, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, debido a eso, cuando dice 6 días de la creación, no se imaginen 6 días de 24 horas, sino que esos fueron periodos, grandes periodos de evolución que llevaron millones de años, ¿no? Entonces vamos a entrar a eso y lo vamos a responder. Ahí sí nos vamos a meter un poco más en lo que es Biblia. Acá no tanto porque estamos hablando de la parte científica, entonces lo estamos desarmando. ¿Cómo? Lo hemos hecho, lo hemos desarmado con la propia ciencia.
la verdadera ciencia, tal cual dice nuestro hermano Mike. Así que, hermanos, hoy grabé hasta la intervención de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Por qué? Les habrá parecido curioso, ¿no? Porque el tema se prestaba para hacer todo tipo de aportes valiosos como los que ustedes han hecho. Entonces, no quería que se perdiera eso. Yo esperaba que ustedes hicieran esos aportes y han cumplido a cabalidad. Así que muy agradecido. Y ya aquí detenemos la grabación.